Sumérgete en la palabra de Dios. Cava un poco más profundo. Descubre el mensaje de la Biblia para ti hoy. Pathway to Paradise Ministries presenta Profundizar, su estudio bíblico diario con el pastor David Salazar. Hola amigos y bienvenidos a Profundizar, tu estudio bíblico diario. Estoy contento de poder compartir con ustedes una vez más acerca de la palabra del Señor. Estamos continuando en el capítulo 5 de Daniel. Hemos aprendido ya algunos aspectos sobre este capítulo, pero hoy veremos una experiencia que realmente debe ser para nosotros muy importante y relevante. Es acerca de el visitante no invitado. Es el tema de hoy. Vamos a hablar sobre la experiencia que tuvo Belsasar cuando vio a un visitante que no está invitado, pero tenía la autoridad de estar allí, y además este visitante emitió un juicio que condenó al rey Belsasar, condenó al imperio de Babilonia, y esa misma noche el imperio fue destruido por los medos y persas. Pero antes de abrir la palabra de Dios, vamos a hacer una oración. Oremos. Amante Padre Celestial, te agradecemos, Señor, porque podemos venir a ti en oración. Queremos en esta mañana poder aprender de tu palabra. Rogamos, oh Dios, que tú nos hables y nos enseñes y podamos tener una vislumbre más clara del plan que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias y leer en Daniel capítulo 5, versículos 5 al 8. Leeremos allí lo que inmediatamente pasó después de que el rey decidió tomar vino en los utensilios sagrados de Dios, en los vasos que fueron usados en el templo del Señor y que el rey Nabucodonosor, su abuelo, había traído a Babilonia. En este momento, cuando él decidió ensalzar a los dioses de oro, de plata, de bronce, de madera, y usando los utensilios santos de Dios para este deleite, para esta blasfemia, para esta osadía de ir en contra de los mandamientos de Dios, el Señor, el visitante invisible, el visitante no invitado por Belsasar, emitió una sentencia sobre él. Así que leamos. En esa misma hora apareció una mano de hombre y escribió delante del candelabro sobre la cal de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció, sus pensamientos se turbaron, se debilitaron sus lomos y sus rodillas se batían una contra otra. A gritos el rey mandó a traer a magos caldeos divinos y dijo a los sabios de Babilonia: el que lea esta escritura y me muestre su significado será vestido de púrpura, tendrá collar de oro en su cuello y será tercero en el reino. Entonces entraron todos los sabios del rey, pero ninguno pudo leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. En esos versículos podemos notar claramente lo que pasó después de que el rey Belsasar vio una mano de un visitante divino, vio una mano de alguien que tenía autoridad para estar allí y que a pesar de que el rey no lo había invitado, ahora se daba cuenta de que estaba alguien presente que había visto todas las cosas. Esto fue tan impactante para él, fue tan determinante para su experiencia que no podía sentirse seguro sin poder saber qué significado tenía esta escritura en la pared. Noten ustedes cómo la escritura dice que en la misma hora, cuando el rey había estado celebrando y honrando a esos dioses falsos, a los dioses de oro, de plata, de bronce, de madera, y tomando vino en la copa sagrada de Dios, en los vasos y los utensilios sagrados del templo del Señor, y haciendo que todos sus convidados, que sus mujeres, sus concubinas y todos aquí presentes tomen parte de esta abominación a Dios, él instó a otros a formar parte de esa celebración que iba en contra de la voluntad de Dios y que profanaba lo santo y sagrado. Al él hacer esto, la palabra dice que en esa misma hora el rey vio una mano que escribía en la pared. Esta experiencia hizo que el rey, al ver esa mano que escribía, el rey palideció. Sus pensamientos se turbaron y se debilitaron sus lomos y sus piernas a tal punto que sus rodillas batían una contra la otra. Esto es una imagen media cómica. Ver a un hombre, a un rey que estaba minutos antes en ese apogeo de esa celebración, de esa fiesta desenfrenada donde la música y la sensualidad y todos los atributos de las pasiones bajas eran fomentados. En este momento el rey deja de importarle todo esto.
en este momento se da cuenta de que hay algo superior, algo que él no había en su mente puesto suficiente atención y había decidido rechazar para poder mantener sus pecados y vivir en ellos en vez de dejarlos y apegarse a la palabra de Dios, a lo que Dios había indicado a través de su propio abuelo, el rey Nabucodonosor. Mas ahora el rey Belsasar estaba en esta condición. Su mente, sus pensamientos eran de terror, eran de pavor. No podía dejar de pensar en esa mano que escribió esas palabras en la pared y que no había hombre que pudiese interpretarlos, ni tampoco alguien que pudiese quitar de la mente de él esa imagen que escribió esas palabras que el rey Belsasar sabían habían sido dirigidas a él. Ahora, hagámonos una pregunta. ¿Por qué Dios eligió interrumpir la fiesta de Belsasar con una escritura a mano en la pared? Bueno, primeramente recordemos que el Señor escribió los 10 mandamientos. Esto es porque los 10 mandamientos es su santa ley, es una transcripción de su carácter. Por eso el Señor es el único que puede realmente emitir su ley, puede escribir la ley. Y luego en la Biblia vemos que Cristo, cuando estuvo aquí en la tierra, escribió los pecados de los hombres. Claro, los escribió en la arena, indicando de que todavía el Señor podía borrar esos pecados. Pero en el caso de Belsasar, vemos que la escritura es en una pared. Ya no se podían borrar porque Belsasar había pasado el límite de su propia libertad. Había rechazado la voz de Dios, el llamado de Dios continuamente, sino que impulsó a que todos participaran de una blasfemia, de una abominación al Señor, tomando de lo que era santo. El Señor entonces escribe esto para él, y esa experiencia de ver esa mano escribir hizo que él entrase en un estado de terror. Esto es una lección muy importante para nosotros hoy, porque nosotros conocemos que estamos viviendo en el tiempo del fin y conocemos que desde 1844 el Señor ha estado haciendo su juicio, ha estado llevando a cabo la investigación de la vida de cada persona. Y nosotros debemos entender de que esta lección de Belsasar es una lección categórica para nosotros. Cuando estemos en juicio, mientras estamos siendo investigados, mientras estamos en este proceso, no vamos a ver o no vamos a sentir la experiencia de Dios escudriñando nuestras vidas. Esta parte del juicio, el tiempo de investigación, no es algo que el ser humano puede literalmente sentir. Esto únicamente sucede por fe. Mas el Señor nos ha dado suficiente evidencia en la palabra para poder por la fe aceptar de que Él intercede en medio de nuestro juicio y que si nos aferramos a Él no hay nada que temer. Pero sí hay algo que temer si nosotros hoy vivimos vidas entregadas al pecado. En Apocalipsis 14:7, en el mensaje del primer ángel, leemos la advertencia del Señor de recordar que estamos en juicio. Y dice: temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adorar al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Estamos viendo de que Dios necesita que nosotros reconozcamos que estamos viviendo en el tiempo de juicio. Para Belsasar, él desconoció, o mejor dicho, decidió ignorar el tiempo de juicio para Babilonia, el tiempo de juicio para él. Y nosotros hoy podemos caer en la misma desgracia de darnos cuenta demasiado tarde que ha habido un juicio sobre nuestras vidas y que nuestras vidas no han sido escondidas en Cristo, no han sido purificadas por su sangre y que no hemos alcanzado una experiencia de victoria por medio de su gracia. Y por eso el Señor nos ama tanto que nos llama a despertarnos y reconocer de que estamos hoy bajo la lupa del Señor, bajo el juicio del Señor. Pero el mundo y Satanás quiere que nosotros descuidemos eso de nuestra mente, que olvidemos o que en algunos casos completamente rechacemos esta verdad. Ha habido un ataque sistemático a la verdad del santuario celestial, a la verdad del juicio investigador, porque para muchos es demasiado que el Señor quiera limpiarles del pecado y purificar sus vidas del mal. Prefieren vivir una vida de deleites y placeres y creer que podemos vivir así hasta que Cristo venga,
con tal de superficialmente decir creo en Jesús, o con tal de pensar que la experiencia de Dios es simplemente sensorial. Pero Dios nos llama a nosotros a que, a diferencia del mundo, demos una bienvenida al juicio de Dios, que podamos aprovechar la oportunidad que estamos en juicio para buscar del Señor aún más y ser limpios de corazón, limpios en verdad, para poder estar en paz con el Señor y estar de pie cuando Él venga. En Mateo 24, 37 al 39, leemos cómo el Señor predice es la condición del mundo previo a que Jesús venga. ¿Cómo será la condición del mundo durante el juicio de Dios? Y leemos: como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En los días anteriores al diluvio, la gente comía y bebía, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Vemos aquí entonces que el Señor nos predice de que en el tiempo final, en el tiempo de juicio previo a su venida, al igual que en el tiempo del diluvio, que no se dieron cuenta hasta que fue muy tarde, así el juicio de Dios, la gente no se dará cuenta de que ha habido un juicio hasta que sea demasiado tarde. Al igual que Belsasar, cuando venga la sentencia, cuando venga el dictamen final, la gente se espantará, caerá en un terror porque se dan cuenta demasiado tarde de que sus vidas han estado investigadas y ellos no reconocieron a Dios ni le dieron la oportunidad de honrarle y servirle cuando todavía tenían una oportunidad. Dios quiere que nosotros hoy entendamos que este tema del juicio es un tema de bendición para quienes viven en Cristo, de que es un momento de alegría y de gozo saber de que el Señor está por venir y está purificando e intercediendo por su iglesia para hacerla pura, llenarla de su gracia y darle el gran don del Espíritu Santo. Pero si nosotros olvidamos que estamos en juicio, olvidamos de someternos al Señor diariamente, caeremos en el pecado de Belsasar y quizás muy tarde buscaremos confesar nuestro pecado y apartarnos de él, pero para entonces ya no habrá más oportunidad, ya no habrá más perdón. Así que mi amado hermano y hermana, que el Señor nos ayude en este día a que por su gracia vivamos vidas limpias delante de Dios, que su palabra a nosotros nos dé esa nueva experiencia, esa nueva vida que Cristo Jesús promete dar para que por su gracia podamos ser victoriosos. La sierva del Señor nos dice en el libro Hijos e Hijas de Dios, la página 329, la siguiente cita: es el deber de cada hijo e hija de Dios almacenar en su mente las verdades divinas, y entre más haga esto, más fuerza y claridad de mente tendrá para entender los asuntos profundos de Dios. Y a medida que los principios de la verdad se lleven a cabo en su vida diaria, podrá ser cada vez más serio y vigoroso. Esta cita nos muestra de que podemos por su gracia tener mayor claridad, mayor fuerza, mayor capacidad en la mente para entender los asuntos profundos de Dios. Y esto nos ayudará a tener una vida seria con el Señor, una vida vigorosa en el Señor, una vida victoriosa. Así que, mis amados hermanos, quiero decirles de que la venida de Cristo, la destrucción de Babilonia, será una gran sorpresa para aquellos que no están buscando que eso suceda. Así como la fiesta de Belsasar proyectó un sentido de normalidad a esos babilónicos en esa noche fatídica, las diversiones y los negocios de este mundo adormecerán a muchos en un sueño espiritual, incluso cuando Jesucristo se acerca con los ángeles del cielo. Por eso, amados hermanos, es necesario que nosotros hoy despertemos de nuestro letargo espiritual, despertemos de nuestro sueño y que volvamos a estudiar la palabra de Dios, que volvamos a estudiar con profundidad su palabra y recordar de que Dios tiene un pueblo que necesita ser una luz, una lumbrera y que predique al mundo de su pronta venida. Que el Señor te bendiga en este día y que por su gracia podamos continuar estudiando más de su palabra. Así que te espero aquí en Profundizar mañana para estudiar juntos más de su palabra. El Señor te guarde. Profundizar es una producción de Pathway to Paradise Ministries. Para obtener más recursos de estudios bíblicos, incluidos libros, DVDs y guías de estudio, visite elcaminoalparaíso.org o llame gratis al 855-447-8788.
Para apoyar este ministerio con su contribución deducible de impuestos, visite elcaminoalparaíso.org o llame al número gratuito 855-447-8788.